¿Qué sucede cuando los cristianos oran? Es lo que veremos en la segunda parte que corresponde a este mensaje. Ustedes recordarán que ya hemos visto las dos partes esenciales: el cielo escucha, y también hemos visto la parte que corresponde a el cielo se complace. Ahora vamos a ver pues que el cielo responde en los versos 5 y 6. Dice en Apocalipsis capítulo 8: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Cuando decimos que el cielo responde, Dios desea que oremos por todas las cosas. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que si algo merece ser pensado, merece ser puesto en oración. Todo lo que nosotros pensamos, si es de acuerdo a los principios de Dios, si es de acuerdo a lo espiritual, si es de acuerdo a la moralidad, si pensamos en ello, merece ser puesto en oración. Si ustedes recuerdan, en la primera parte de Apocalipsis capítulo 8, era una clase especial de oración la que evidentemente estaban elevando los santos, una petición parecida a la que expresaron, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, aquellos que estaban bajo el altar, los cuales habían sido muertos, y clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo he dicho ya en varias oportunidades en el capítulo 6, en los versículos 9 y 10. Entonces fue por lo que sucedió después de que las oraciones subieron, que llegamos a la anterior conclusión, cuando nos referimos aquí en los versos 5 y 6: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. La frase que se usa aquí, hermanos, la tierra, se refiere al reino de los desobedientes. A eso se está refiriendo, al reino de los desobedientes. Los mártires habían preguntado: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Póngale cuidado a él. El acto de arrojar fuego del altar precisamente a la tierra significaba la venganza sobre los que se oponían a los cristianos, la venganza precisamente de los que se oponían a los cristianos. Y aquí la escena es parecida a una que se encuentra en Ezequiel, en la cual un hombre que está vestido de lino se le ordenó tomar carbones de entre los querubines y esparcirlos sobre la ciudad, que en la
lección anterior hemos leído especialmente cuando hablamos en el versículo 10, en el versículo 2 del capítulo 10. Ahí nos referimos a esta situación. Entonces, cuando aquel fuego, óigase bien, cuando aquel fuego hizo impacto en la tierra, dice que hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 observamos relámpagos y truenos y voces, los cuales salían del trueno de Dios. Esto es bien claro, estos relámpagos, truenos y voces salían precisamente del trono de Dios. En el capítulo 6 hicimos notar que un terremoto es símbolo de la conmoción de lo que la gente considera inconmovible. O sea, la combinación de estos términos nos refuerza la idea del juicio divino. Eso es lo que nos hace ver, refuerza la idea del juicio divino. Todo lo anterior, hermanos, condujo al sonido de las dramáticas advertencias que dieron estas 7 trompetas. Bueno, yo les quiero decir que en futuras lecciones vamos a estudiar acerca de las 7 trompetas y de sus propósitos, que son bien claros y que nos dejan también un mensaje verdaderamente muy interesante. El mensaje de Dios para los incrédulos era claro. ¿Cuál era este mensaje para los incrédulos? Que era bastante claro. Bueno, si lastiman a mi pueblo, óigase bien, si lastiman a mi pueblo, se las verán conmigo. Esa es la situación. Todo, y lo veníamos hablando de la anterior lección que hemos estado estudiando, todo el que le hace daño al pueblo de Dios se las tiene que ver con Dios. Y yo quiero dejar clara esta situación. Yo no hablo, ni mucho menos Dios lo hace en el sentido de ser vengativo. Yo no hablo en el sentido de que Dios toma venganza o que a Dios le agrada el encargarse de los malos, o que a Dios le agrade ser masoquista, o sea, que a Dios le agrade ver el sufrimiento en los demás. No entendamos esto así de esta manera. El mensaje de Dios para los incrédulos, sí es claro, es que si le hacen daño a su pueblo, pues evidentemente que Él tiene que tomar manos sobre esta situación. En los versículos 5 y 6 se transmite un mensaje del cual tenían apremiante necesidad los cristianos primitivos que lo leerían, y no era para menos, pues una enorme maquinaria de persecución y desprecio se había montado contra ellos. ¿Por qué digo que una enorme maquinaria de persecución y desprecio se había montado en contra de ellos? Bueno, no tenían armas, no tenían poder político, no tenían dinero, no tenían prestigio. Qué duro es esto, estar desarmado completamente. No tener ningún recurso para hacer frente a las situaciones difíciles, a las situaciones más conflictivas. El asedio debió haber motivado que por lo menos algunos de ellos se preguntaran, bueno, ¿y cómo
¿cómo podremos nosotros hacerle frente al poder de Roma? Recuerden que quien tenía el poder era el Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano, su poderío duró más de 400 años y que para este tiempo todavía no se vislumbraba en ningún momento la caída del Imperio Romano. Todavía le faltaban al menos unos 250 años para que Roma cayera. El poderío romano era fuerte. Entonces, hermanos, Apocalipsis capítulo 8 responde diciendo de esta manera: ¿cómo podremos hacerle frente al poder de Roma? Orando. Hay que orar y elevando oraciones a nuestro Señor. Entonces podemos nosotros hacerle frente a esta situación. Hay un hermano que escribe un comentario bastante interesante con estas palabras en el sentido de hacerle frente a esta situación. Y yo quiero compartir con ustedes esta declaración. ¿Cuáles son los verdaderos poderes que dominan al mundo y cuáles los secretos más ocultos de nuestro destino? Y él dice: he aquí la asombrosa respuesta. Y esa asombrosa respuesta es la oración de los santos y el fuego de Dios, más potente y más grande que los oscuros y gigantescos poderes que actúan desenfrenadamente en el mundo, más poderoso que todo lo demás, es el poder de la oración que arde por el fuego de Dios y es arrojado a la tierra. O sea, se nos hace ver pues que el poder que nosotros tenemos aquí en esta tierra es precisamente el poder de la oración. Las oraciones de los santos y el fuego de Dios le trazan el curso a la totalidad del mundo. Por eso es que usted tiene que entender que nosotros tenemos que orar por los gobernantes. Y siempre manifiesto esto, independiente de que sea el gobernante del partido por el cual usted votó o no votó. Usted tiene que orar por los gobernantes. ¿Por qué? Porque las oraciones de los santos y el fuego de Dios trazan el curso de la totalidad del mundo. Son el más potente, perturbador, revolucionario y aterrorizante poder que el mundo conoce. Quisiera Dios que nosotros, los de la Iglesia de Cristo, realmente entendiéramos de esa manera el poder de la oración. Y hermanos, eso es bien trascendental en nosotros. Nosotros tenemos que entender lo que es el poder de la oración. El poder de la oración es verdaderamente totalmente grande y no lo tenemos que ver de lado, no lo tenemos que menospreciar, no lo tenemos que ver de una manera que, bueno, si estoy de buenas oro, si estoy de ganas oro, si yo creo que estoy en tribulaciones, tengo que orar. Si yo creo que estoy en situaciones bonancibles, tengo que orar. No, tenemos que entender que el poder de la oración es continuo, que el poder de la oración es permanente. La Biblia enseña que cuando los cristianos oran, ya lo hemos visto, el cielo escucha. Usted recuerde aquella media hora de silencio que se hizo en el cielo, que aun cuando hemos visto que era por lo tempestuoso que iba a venir, hemos visto también que el cielo escucha porque precisamente las oraciones de todos los santos son oídas.
Entonces, si el cielo escucha, el cielo se alegra, y no solo esto, hermanos, sino que también responde. Y eso es lo que estamos viendo en esta parte. Usted tiene que tener fe, usted tiene que comprender que las oraciones de nuestro Dios son respondidas. Muchas veces nosotros no tenemos los resultados que deseamos cuando nosotros elevamos nuestras oraciones a Dios, pero usted tiene que comprender y entender que lo que se ha dado ha sido precisamente la respuesta de nuestro Dios. Dios responde nuestras oraciones. El Señor Jesucristo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 7. Y Santiago escribió que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso yo tengo que pedirle a usted, como justo que es, como fiel que es, que ore por mí, porque esa oración suya puede mucho ante Dios. El apóstol Juan dijo llanamente que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Primera Juan capítulo 3, versículo 22. También el apóstol Juan dijo en su primera carta: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Entonces, aquí viene una interrogante. ¿Cuál interrogante? Creemos en los anteriores pasajes que nos presentan las Sagradas Escrituras. Creemos, hermanos, en el poder de la oración. Usted tiene la respuesta. Usted tiene esa respuesta mejor que yo. Y en Apocalipsis capítulo 8, en los versos 1 al 6, motivó que se hablaran de varios comentarios acerca de la oración. Por ejemplo, diciendo que la oración de los cristianos es una forma como se tiene participación directa en el gobierno de Dios. Y es una realidad, lo que decía anteriormente. La oración es una forma como es que se tiene participación directa ante nuestros gobernantes. La más poderosa influencia que hay sobre la tierra precisamente es la de la oración, y no hay evento significativo sobre la tierra que no guarde relación con las oraciones de los cristianos, sea o no observable por los hombres. Hermanos, cuando los problemas surgen, la oración es la acción más práctica que uno puede emprender. Yo he estado enfermo, he orado. Usted a lo mejor ha estado enfermo. Algunos de ustedes han estado enfermos y han orado. Yo en mis oraciones, aún estando yo enfermo, he orado por ustedes, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo les pongo esta ilustración, una ilustración que me causó bastante admiración y me consternó. Se dice que una vez competían dos niños para ver cuál de los dos podía saltar más lejos. Y más tarde el niño que ganó trató de devolver el premio que había recibido por obtener el primer lugar. Y este niño dice: mira, yo hice trampa. Él explica así, de esa manera. ¿Por qué hice trampa? Porque dice: yo oré antes de saltar. En realidad no hizo trampa,
sino que entendió que con la ayuda de Dios podía hacer cosas que de otro modo él no hubiera podido hacerlas. Es una lección, hermanos, que todos necesitamos aprender. Es decir, gracias a Dios que cuando los cristianos oran, hermanos, el cielo responde. Esa es la realidad. Cuando los cristianos oran, el cielo responde. Por eso es que todos nosotros debemos unirnos siempre, continuamente, en nuestras oraciones, en nuestros propósitos que tenemos que tener ante la presencia de nuestro Señor. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente, que en el Salmo 55, en este Salmo 55, David derramó su corazón delante de Dios con las siguientes palabras. Miren lo que dice en los versos 2 hasta el 6. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Verdaderamente hermoso, hermanos. Y yo le pregunto a usted, ¿se ha sentido usted alguna vez como David, completamente abrumado por la vida? Yo le confieso claramente que yo en una o varias ocasiones yo me he sentido abrumado por la vida. ¿Por qué le tendría que ocultar eso a usted? Ahora yo le pregunto a usted, ¿se ha sentido usted en alguna ocasión así como David, abrumado por la vida? Yo le pido que preste atención a la manera como el salmista expresó su fe con las palabras que dijo después. Noten los versos 16 y 17 de este capítulo 55. A Dios clamaré y Jehová me salvará. Él oirá mi voz. Miren qué hermoso. A Dios clamaré y Jehová me salvará. Él oirá mi voz. Versos 16 y 17. ¿A qué conclusión llegó, hermanos? ¿A qué conclusión llegó? Bueno, en las siguientes palabras lo sabremos. Miren lo que dice el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Miren qué hermoso. Echa sobre Jehová tu carga. David entendió las verdades fundamentales del texto que estamos estudiando, hermanos. Por eso yo le repito en este mensaje claramente, cuando el pueblo de Dios ora, el cielo escucha, el cielo se complace y el cielo responde, hermanos. El cielo responde. Hermanos, la aceptación de estas grandes verdades afectará nuestra vida. ¿Por qué digo que la aceptación de estas grandes verdades afectará nuestra vida? Por dos situaciones. En primer lugar, un resultado será que oremos más. Un resultado será, hermanos, que oremos más. Es lo que aprendemos en este mensaje. Y otro resultado es que debería ser de que examinemos nuestras vidas para cerciorarnos de que nuestra relación con Dios esté bien.
examinar de que nuestra relación con Dios esté bien. Dice el proverbista en el capítulo 15 y el versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Antes de poder llamarle Padre a Dios, debe usted nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Debe usted ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados. Eso es una verdad innegable. Si usted quiere realmente hacer del Señor que oiga, que escuche sus oraciones, usted tiene que rendirse a Dios a través de su obediencia. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita confesar a Cristo como el Hijo de Dios y luego ser bautizado o bautizada para recibir el perdón de todos sus pecados. Si usted necesita convertirse en un hijo de Dios o necesita volverse al Señor como un hijo extraviado que se arrepiente, es mi oración, hermano, y especialmente usted, amigo, que lo haga hoy en este día. Yo quiero compartir con ustedes esta ilustración que también me agradó mucho cuando la Escritura dice en Habacuc, en el capítulo 2 y el versículo 20, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Si aún en el cielo debe algunas veces haber silencio, con mucha más razón en la tierra, hermanos y amigos. En estos días de prisas y tumultos en los que la gente se desplaza a toda velocidad por la vida, es difícil guardar el silencio suficiente para oír el pensamiento de uno mismo. Se cuenta la historia de un docto profesor y un devoto cuáquero. El profesor consideraba necesario hacer alguna cosa a toda hora del día, de tal modo que ni un minuto de su tiempo se desperdiciara. Con orgullo le describió detalladamente su método a su amigo y le dijo: desayuno de 8 a 9, correspondencia de 9 a 10, psicología de 10 a 11, y le dijo, y así el resto del día. Pero el cuáquero escuchó atentamente, luego se volvió y le dijo: y la oración, amigo, cuando la piensas. Es un mensaje para nosotros, hermanos. Cuando usted piensa en la oración. El doctor Edward Strecker, psiquiatra de la Universidad de Pensilvania, dijo a la Academia de Medicina: en las márgenes superiores del río Amazonas vive una tribu de nativos, los cuales de vez en cuando interrumpen sus actividades acostumbradas y se sientan en tierra por variados periodos de tiempo. Y dice que nada puede moverlos, ni persuasión, ni amenaza alguna, hasta que el tiempo presupuestado haya transcurrido. Esperan que el alma vuelva a estar en armonía con el cuerpo. Para provecho de sí mismo, el hombre moderno podría hacer lo mismo. Y nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que hacer lo mismo, estar en armonía con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón, a través de nuestras oraciones.
Termino acá. Nuestro hermano Marvin se queda con ustedes para elevar un cántico de invitación. Y si mientras estamos en este cántico de invitación hay alguien que quiera obedecer, el llamado es para usted. Que el Señor nos bendiga. Amén.